La informática estoy. Bueno, yo preparé una presentación. Lo que ellos pidieron fue que se una reflexión en torno a educación social y sustentabilidad de la Comisión General. Preparé una presentación educar para la sustentabilidad y la solidaridad, la tarea de los educadores del siglo XX. Vamos al siguiente. Elementos para un diagnóstico duro pero necesario. Lo siguiente. La huella ecológica de la humanidad. El Living Reporting Fund del año 2004 me prepara una organización que justamente trabaja sobre este tema de la huella ecológica. Confirma que la saturación ecológica ha llegado a ser una realidad. La humanidad está ahora consumiendo sobre un 20% más de lo que la Tierra puede producir, causando una rápida eliminación en las biomasas salvajes. Es posible exceder los límites ecológicos por un tiempo, pero este gasto deficitario conduce a la destrucción de un fundamento ecológico de los cuales la economía depende. Esta consecuencia incluye el agotamiento de las aguas terrestres, el colapso de las pesquerías, la acumulación de CO2 en la atmósfera y la deforestación y las múltiples catástrofes, ¿no es cierto?, ambientalistas, hemos visto todos los días en la televisión. Sin embargo, la huella ecológica de los más ricos crece, mientras que la de los pobres se reduce. La estadística del informe refuerza la necesidad de enfrentar las crecientes discrepancias sociales en orden a mantener el planeta vivible para todos. Según Wackenagel, el director ejecutivo de esta institución, uno de los hallazgos más importantes que desde 1991 al 2001, especialmente los 10 años después de la conferencia de Río, la huella ecológica de los 27 países más ricos creció en un 8% por persona, mientras que en los países de ingresos medios y bajos disminuyó en un 8% por persona. Exactamente lo opuesto de lo que se comprometió en Río. Siguiente. Es necesario, por otra parte señala, ¿no es cierto?, reducir la cantidad de material y energía usada. Al identificar los principales impactos, el informe también apunta a las mayores oportunidades de cambio. Por ejemplo, la energía se comporta como el componente más rápidamente creciente de la huella ecológica global, con un 180% de incremento desde 1971. Claude Martin, director general de Worldwide Life International, subraya que no son necesarias altas cantidades de material y energía para soportar un nivel de vida confortable. Llamamos a los líderes empresariales del gobierno y la sociedad civil a promover tecnologías y herramientas existentes y a desarrollar los modelos innovadores que enfrentarán los desafíos de vivir dentro de la capacidad de nuestro planeta. Incluso para los que quieran estén interesados sobre esto, hay un esfuerzo, digamos, que están realizando desde hace mucho tiempo, fundamentalmente la Wuppertal Institute de Alemania, para tratar de establecer lo que llaman coeficiente 4, o sea, tratar de lograr, digamos, los mismos niveles de productos que tenemos en términos de calidad, digamos, de lo que recibimos, con una cuarta parte en términos de insumo de, fundamentalmente, masa y por otra parte material físico. Bueno, lo concreto entonces que hemos desbordado la costera del planeta. Aquí están los datos que muestran, ¿no es cierto?, que estamos prácticamente un 20% por sobre lo que deberíamos consumir para efectos de mantener un planeta sano. Nuestra huella ecológica entonces está destruyendo la capacidad del planeta para sustentarnos. Esta es la primera afirmación que quisiera que quedara clara en todos nosotros. No es una cuestión trivial. El problema es que lamentablemente se trivializa mucho y como hay mucho interés por medio, se tiende entonces habitualmente a desacreditar este tipo de información. Aquí hay unos datos que creo que pueden mostrarnos claramente, ¿no es cierto?, la gravedad de la situación. Pérdida de biodiversidad. Especies vivas desaparecían anualmente. Al año 1900 se perdió una especie al año. En el año 2000 estamos perdiendo el orden de 5.000 a 10.000 especies anualmente. Entonces, cuando hablamos de una especie, estamos hablando entonces como si desapareciera el día de mañana todos nosotros, el Homo sapiens sapiens. O todos los perros, porque son una sola especie. Pero también, aquí tenemos una variable proxy para poder ver qué es lo que está pasando en términos de diversidad cultural. En el año 1900 se hablaban 10.000 lenguas. En el año 2000 se hablaban 6.700. Se presume que en los próximos 50 años se van a hablar, vamos a terminar hablando solamente de 3.300 lenguas.
Ahora, lo que yo quisiera señalar aquí, a ver, que la lengua fundamentalmente nosotros estamos hablando de culturas humanas, o sea, experiencias humanas que han sido de alguna manera formalizadas a través del lenguaje y que consecuentemente entonces se pueden transmitir de una generación a otra. Ni siquiera es posible pensar la educación, no es posible lenguaje. De modo entonces que cuando estamos hablando de la desaparición de la lengua, estamos hablando, para decirlo en términos medio poéticos, ¿sí? Estamos hablando de que cada vez que se pierde una lengua se pierde una forma de nominar a Dios. Entonces aquí estamos, algo que ratifica lo que estaba diciendo recién Rolando, la pobreza, tarea pendiente. Desde el 74 al 99 se ha duplicado el número de pobres en el mundo, a pesar de todos los compromisos adquiridos, ¿no es cierto?, en múltiples cumbres, en múltiples eventos internacionales por parte de todos los gobiernos. De los 6.000 millones de habitantes del mundo, en 1999 la mitad tenía que sobrevivir con menos de $3 al día, y uno de cada dos de estos no ganaba más de $1 al día. O sea, estamos hablando entonces en el fondo prácticamente de 1.500 millones de habitantes que sobreviven con menos de $1 al día. Yo después de la fórmula para poder sobrevivir con $1 al día. Comprar eso, si no, si ya lo tengo. Uno alcanza a comprar unos turrones que son tenemos problemas de obesidad, etc. Pero es preferible tienen masa por lo menos, no como transporte. Bueno, pero entonces aquí el problema del porte auxiliar es un problema de distribución. Si vemos acá los datos respecto al porcentaje del Producto Interno Bruto Mundial poseído, vemos, ¿no es cierto?, que el 20% más rico que tenía en el año 1900, y estamos hablando entonces probablemente de las etapas iniciales del capitalismo industrial, en muchos países. ¿Ya? Me refiero casi a la mayoría de los países de Europa. O sea, los países nórdicos, por ejemplo, en ese momento eran pobres como ratas. Y resulta que tenían posiblemente el desarrollo de lo que fue el capitalismo industrial descrito por Charles Dickens, ¿no es cierto?, en sus obras. Entonces ese capitalismo dickensiano era, ¿no es cierto?, sin embargo el 20% tenía el 50,9%. En el año 64, después de décadas, ¿no es cierto?, esfuerzo en pro del desarrollo para los pobres, y ahorremos mucho porque mucha gente que siempre, digamos, ahora que estamos en el año electoral, el tema de la pobreza parece que, y de la distribución y la justicia comenzó a preocuparle a mucha gente, entonces son muy buenos. Yo creo que significa que, digamos, por lo menos vamos disputando espacios de hegemonía, pero lo concreto, ¿no es cierto?, es la preocupación que se expresa en las prácticas, se traduce, ¿no es cierto?, en un 64,2% del Producto Interno Bruto Mundial poseído por el 20% más rico de la población. Yo quiero señalar que en la Católica, en el Centro de Extensión, en un evento que hacen de pastoral social, en una oportunidad hace unos años atrás, ya no lo hacen. Organizarme comunista porque presenté los siguientes datos. Tomé los datos de la revista Forbes para saber cuáles eran los chilenos que estaban en el club de los supermillonarios. Estamos hablando del año 97, en ese momento habían 5 chilenos que poseían en total un patrimonio que era del orden de 8.700 millones de dólares. Esos 8.700 millones de dólares son equivalentes al ingreso anual del 33% de los hogares chilenos, donde vive el 40% de los chilenos. De manera entonces que estas cosas no son cuestiones solamente globales. Pues es un problema de hiperconcentración. Y entonces aquí están estos datos del PNUD que ya se han hecho clásicos. 225 habitantes más ricos del mundo tienen un patrimonio combinado superior a $1 billón, igual al ingreso 47% más pobre de la población mundial. Bueno, por lo menos en Chile estamos en el 40%. Si no podía... autocomplaciente. Pero, a ver, más bien no será un problema de producción o de distribución. Los colores son intencionales. El gobierno norteamericano gasta diariamente $2.500 millones en diversas guerras, las drogas, el terrorismo islámico, los regímenes políticos, los fondos soberanos, muchos otros enemigos. Según un informe de desarrollo humano, del periodo que se gasta anualmente en alimentos para animales domésticos en Europa y Estados Unidos de $17.000 millones al año. ¿Cuántos niños pobres del mundo, si fuera elegir, preferirían ser mascotas y no niños? Gandhi afirma, cito textualmente, es robo tomar algo de otra persona aun cuando nos lo permita, si no tenemos real necesidad de ello. No deberíamos recibir ni una sola cosa que no necesitemos, no siempre nos damos cuenta de nuestras necesidades reales, por lo cual la mayoría de nosotros multiplicamos propiamente nuestras carencias, convirtiéndonos inconscientemente en ladrones. Si le dedicáramos alguna reflexión al tema,
veríamos que podemos desembarazarnos de una gran cantidad de necesidades. Quien practique la observancia de no robar llegará a una reducción progresiva de lo que necesita. El origen de gran parte de la efectiva pobreza que hay en el mundo son las violaciones al principio del no robar. Bueno, entonces aquí presentamos lo que es la nueva estratificación social del mundo. Hay una propuesta que hace David Cotten, que es bastante interesante. 6 clases socioeconómicas, los sobreconsumidores, 1.100 millones con ingresos de $7.501 y más per cápita, y consumen fundamentalmente autos, carne y desechables. Viajan por aire y en autos, comen dietas ricas en grasa y calorías, beben agua embotellada y bebida, usan productos desechables, desechan considerable basura, casi 2 kilos per cápita diario. Nosotros estamos acercándonos al nivel de los sobreconsumidores como país, porque estamos desechando mucha basura diaria. Viven en hogares unifamiliares, espaciosos y clima controlado. En Chile más o menos estamos en el nivel de 1,5 kilos diario. Y mantienen guardarropa consciente de imagen. Sostenedores, 3.300 millones con ingresos entre $700 y $7.500, viviendo frugalmente, viajan por bicicleta y público de superficie, comen dietas saludables de granos, vegetales y algo de carne, beben agua limpia, más algo de té y café, etc. Y por último los excluidos, 1.100 millones con $699 y menos per cápita, desviación absoluta, viaje a pie en transporte animal, comen dietas nutricionalmente inadecuadas, beben agua contaminada, etcétera, etcétera. ¿Qué sigue? Aquí entonces, después de esto que he presentado, yo quisiera hacer una pregunta que digamos, ¿qué es lo que realmente nos importa? Hombre soy y nada hermano puede resultarme ajeno. Paso en esta parte, digamos, un poco anclando mi reflexión entonces en un señor ya de que tiene, digamos, casi 20 y tantos siglos de muerto, que se llama Terencio, un romano. En la tradición mística, la vida del mundo entero es visto como un tránsito, como un puente. De dónde venimos no sabemos, a dónde vamos tampoco lo sabemos. Sin embargo, debemos atravesar el puente. El problema es que el puente es muy estrecho, está en muy mal estado. Y son muchos quienes no caben en él. Nos resultaría ser constructores de puentes y de avenidas más amplias. En un contexto en el cual yo diría que hay dos categorías, dos conceptos recientes que son de relativa data relativamente reciente, en el sentido de que no tiene más allá de 4 o 5 años en la literatura, uno acuñado por Adela Cortina, ¿no es cierto?, que es el concepto de aporofobia, y que dice que en el fondo lo que tiene nuestra sociedad es odio a los pobres, y que detrás de todo el racismo y por ejemplo acá en Chile el antiperuanismo y toda esa cosa es fundamentalmente, ¿no es cierto?, odio porque son pobres. Porque si el peruano, ¿no es cierto?, tiene billetes, no hay ningún problema para que el señor que era dueño de Aerocontinente, nadie lo discriminaba. O la Lola Flores en España, u otro, ¿no es cierto? Entonces, esa primera cosa. Y el segundo, un concepto acuñado por la gente que conoce el informe Pobreza en España, el grupo FOESA y Cáritas, que acuñaba el concepto de sociedades inclusorias. O sea, nuestras sociedades son sociedades, ¿no es cierto?, que generan sistemáticamente inclusión. Yo acuñado un concepto, digamos, en el sentido de que más bien son sociedades digamos, productora de desechabilidad, porque en el fondo de lo que se trata de lo que estamos construyendo es desechabilidad humana. Y uno lo aprecia entonces en muchos planos, o sea, especialmente en esas matanzas que se realizan, ¿no es cierto?, matanza preventiva de pobres, que se realizan en algunas ciudades de nuestro continente. Y yo me temo mucho que pronto también haya gente en este país que comience a pedir. Bueno, entonces, si no en un imaginario utópico, la utopía es la solidaridad. La utopía de nuestra esperanza es que una auténtica revolución de valores, relaciones y estructuras haga posible el verdadero progreso para todos y todas y para todos los pueblos en una cierta armoniosa igualdad. Nuestra esperanza se llama solidaridad en acto, en proceso, en espera. Evidentemente entendemos, hasta por experiencia muy dolorosa, que la esperanza es procesual, sucesivamente transformadora, histórica y escatológica. Nada de final de la historia ya. Alguien ha dicho con mucha razón que la esperanza solo se justifica en los que caminan. Lo dice Casantáliga, ex obispo brasileño. Hace un cambio de mirada, entonces una propuesta epistemológica. Las viejas metáforas que no hablan de recursos convencionales, sometido a las leyes de la termodinámica, donde solamente es posible jugar el juego suma cero, si uno gana, otro pierde, versus, ¿no es cierto?, los recursos sinérgicos
la nueva mirada que surge a partir de allí, que trasciende la segunda ley de la termodinámica, que es un juego donde todos ganan. Una metáfora, ¿no es cierto?, en la cual ponemos el énfasis en elementos materiales versus aquella en la cual ponemos elementos materiales, elementos inmateriales. Una realidad conformada a partir, digamos, un poco de cómo se ha ido construyendo Occidente por objetos, versus una realidad conformada por procesos o eventos. Y finalmente, ¿no es cierto?, la seguridad básica, en esta mirada antigua, que es la seguridad como la necesidad básica, versus, ¿no es cierto?, en una nueva mirada el amor o la esperanza como la necesidad básica. Hacia una nueva concepción de la realidad, así la idea clásica de la separabilidad del mundo en partes diferentes pero interactuantes ya no es válida o relevante. Ante aquí debemos considerar el universo como una totalidad no dividida ni fragmentada. Su división en partículas y campos solo es una tosca abstracción y aproximación. De este modo llegamos a un orden que es radicalmente diferente al de Galileo o de Newton, el orden de la totalidad. Esto lo dice David Bohm, que es uno de los más destacados físicos del siglo pasado. Hace una nueva concepción de lo mismo. Aquí el maestro Varela, digamos, recientemente muerto, uno tal vez el biólogo más importante que ha producido Chile. La mente y la conciencia no son un fenómeno privado individual de cada uno, que está así como escondido en lo profundo, como se tiene a pensar desde nuestra mirada occidental. En otras tradiciones y en la misma investigación que uno va desarrollando, se constata que mi mente es en la medida que hay otras mentes. Por ejemplo, hay estudios hermosísimos que están desarrollando con bebés, que nos muestran cómo lo primero que hace es fijar sus ojos, imitar movimientos o modulaciones de voz que ven su madre o su padre. El simple acto de mover los brazos y ver mover los brazos son para él o ella la misma cosa. Hay en ese sentido una lección sobre cómo la empatía, el ser y estar con el otro, es una parte constitutiva muy poderosa del ser humano. Hace una nueva concepción de bien. Una civilización basada en bienes que responden a los deseos trambóticos y desquiciados a ser insensible a la necesidad de otros, es inviable, ilegítima y injusta. Y por eso es profundamente inmoral. Yo, cualquiera de ustedes, puede ser ese otro, podría llegar a estar en un lugar ese otro sufriente, golpeado, grillado, torturado, hambriento, negado. Por eso es que es necesario cambiar nuestra noción de bien. Piensen entonces sobre aquello de una perspectiva sistémica, mirar a escalas temporales, transgeneracionales, y debe ser prioridades no solo locales, sino que también globales y además en miradas transculturales, sea capaz de generar núcleos de retroalimentación positivo, causales circulares acumulativas, esto es sinergia, potenciamiento y enriquecimiento mutuo. Esto lo digo yo en un librito. Hace una nueva concepción del mundo, la singularidad del saber ecológico reside en su transversalidad, es decir, en el relacionar hacia los lados, comunidad ecológica, hacia adelante, futuro, hacia atrás, pasado y hacia adentro, complejidad, todas las experiencias y todas las formas de comprensión como complementarias y útiles para nuestro conocimiento del universo, nuestra funcionalidad dentro de él y para la solidaridad cósmica que nos une a todos. Esto lo dice Leonardo Bosch, teólogo brasileño suspendido, digamos, por el Vaticano, por el propio Ratzinger. Recientemente me enteré, un destacado teólogo, no sé si le pidió a Ratzinger que justamente nos una muestra de caridad cristiana, lo incorporar a la teología, digamos, al dogma, a la teología oficial. Un camino duro pero promisorio, una propuesta es. El punto de partida es muy importante recordar aquí lo que afirma García Rojas. Primariamente, la solidaridad es un hábito del corazón, que comienza su andadura por el simple hecho de prestar atención, dejarse afectar, interesarse por los otros, cargar con la realidad para poder encargarse de ella. Algo tan sencillo está en el origen de un enorme potencial. Hay que caer en cuenta para movilizarse solidariamente. La globalización tecnológica está por conocer la mundialización, cuyo norte y guía será la creación de la única familia humana. Concepto de solidaridad. Entendemos un modo de ser y de comprendernos como seres humanos consistente en ser los unos para los otros, para llegar a estar los unos con los otros, abiertos a dar y recibir unos a otros y unos de otros. Lo dice John Sobrino, teólogo salvadoreño. La solidaridad es una construcción moral edificada sobre tres dinamismos. Uno, el sentimiento compasivo, que nos lleva a ser unos para nosotros, la actitud de reconocimiento que nos convoca a vivir unos con otros, dando y recibiendo unos de otros, y el valor de la universalización que nos impele a ser unos por otros. Y como todo ello debe ocurrir en el interior de relaciones asimétricas y en un mundo desigual y antagónico, de débil y de poderoso, de víctimas y verdugos, a la solidaridad es esencial un elemento de abajamiento de los unos a los otros. Yo creo que este concepto de abajamiento, preste la atención porque va a ser uno de los conceptos fundamentales que vamos a estar discutiendo en el próximo año. Lo cual significa un cambio radical en el modo de comportarse los humanos. Para sintetizar, porque ya tengo el resto de la presentación, pero no alcanzo, se nos acabó el tiempo, yo diría lo siguiente. Tenemos un planeta
en el cual hemos tomado conciencia, ¿no es cierto?, de que nos pone, por así decirlo, nuestras propias concepciones de realidad, el propio conocimiento que hemos desarrollado, aparecen aquí dos límites infranqueables. Uno es el límite puesto por la segunda ley de la termodinámica, el límite de la entropía, y el segundo, ¿no es cierto?, es el límite puesto por los propios límites del planeta. O sea, el tamaño de la casa, ¿sí?, que no es posible ampliar. Y entonces, en ese contexto, estamos instalados en un modelo que nos sugiere que lo que tenemos que hacer es, ¿no es cierto?, de alguna manera transitar hacia obtener esto que llamamos calidad. Esperanza que está puesta fundamentalmente, ¿no es cierto?, en elementos que están fuera de nosotros. Calidad de vida entendida entonces fundamentalmente como, por así decirlo, cosas, bienes. Y resulta que hemos perdido de vista lo fundamental, lo central. Porque en el fondo, como no podemos aumentar indiscriminadamente los bienes, porque tenemos un planeta limitado, y como está la segunda ley de la entropía, que también nos perturba, y que queramos o no queramos, el universo está hecho así, porque no nos guste. Entonces lo concreto es lo siguiente: pretender, ¿no es cierto?, que por la vía de elevar los niveles de consumo y de vida del conjunto de la población mundial vamos a tener salida, obviamente que no. No hay otra posibilidad que lo que llama García Roca bajamiento, o lo que nosotros en una propuesta para el país, y digamos no solamente para el país, sino para el mundo, que lo hicimos en el programa Con los Sustentables, llamamos la línea de dignidad. Línea de dignidad, la cual entonces, de alguna manera, se instala en nuestro imaginario valórico la concepción de que no solamente hay indignidad en el subconsumo, sino que también hay indignidad en el sobreconsumo. Y mientras eso no lo entiendan, ¿no es cierto?, los ricos del mundo, no va a haber salida. O sea, se requiere un profundo cambio y obviamente no vamos a tener salida si que todos pretendemos ser ricos, porque no nos alcanza el planeta para todos. Y el gran problema entonces es cuando se incorporan masivamente, ¿no es cierto?, al modelo industrial de consumo, a lo que es el capitalismo industrializado, de consumo masivo, ¿no es cierto?, se incorporan entonces los 1.300 millones de habitantes de China y están incorporando los 1.000 millones de habitantes de la India. O sea, si lo que tenemos como catástrofe prácticamente planetaria es producto de la calidad de vida de 1.000 millones de personas, ¿qué nos va a pasar entonces cuando seamos el crecimiento, ¿no es cierto?, nos estamos